Ahora vamos a ver una práctica de laboratorio sobre el cálculo de la constante de elasticidad de un resorte mediante la ley de Hooke. Entonces, la problematización o la situación problemática lo tenemos acá. De acuerdo a esta situación, usted obtenga las variables. Esto, recuerde, ya lo ha realizado. Si es correcto su respuesta, cópielo acá. La variable independiente, la variable dependiente y la interviniente. Recuerde que está relacionado a la causa, efecto y el que interviene para que no suceda el efecto. Entonces, en el efecto, que es la dependencia, uno debe preguntarse, ¿qué ha causado esto? O sea, lo que voy a escribir acá debe preguntarse, lo que ha sucedido acá, ¿qué ha causado esto que ha sucedido acá en la dependencia? Y eso que ha sucedido debe coincidir o debe dar respuesta con la independiente. La independiente debe ser la respuesta a esta pregunta, a lo que vaya a escribir usted acá de la variable dependiente. ¿De dónde va a obtener estas tres variables? De esta situación, ¿no? El cual ya usted lo ha resuelto en la anterior sesión, en la anterior clase. Con respecto a la hipótesis también, la hipótesis, revise la clase anterior acerca de la hipótesis, la determinación de la hipótesis que tiene 4 puntos para definir cómo se obtiene la hipótesis. El fundamento teórico, en esta práctica de laboratorio, usted va a presentar todo esto que le voy a mencionar. Usted va a presentar el objetivo, usted va a escribir la problematización, va a escribir las variables, la hipótesis, y en el fundamento teórico usted va a obtener algunos párrafos referentes a la ley de Hooke, algunos párrafos dando respuesta a estas preguntas, otros párrafos dando respuesta a esa pregunta y otro párrafo dando respuesta a otra pregunta. Lógicamente esos párrafos no deben ser muy extensos ni tampoco muy cortos, sino que de respuesta a estas preguntas. A eso se refiere el fundamento teórico. Los materiales ya están, pero estos materiales han sido utilizados en un simulador de la ley de Hooke, el procedimiento también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se le va a presentar un cuadro parecido a esto, con datos diferentes, pero el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, toda esta parte va a estar vacío. Usted lo va a tener que completar de la siguiente forma que se va a explicar. Por ejemplo, ¿cómo yo obtengo el peso? El peso de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿pero de dónde obtengo eso? De las imágenes que se le va a presentar parecido a esto. Entonces, el peso en este caso, o la masa en este caso, es 80 gramos. Entonces, como la masa es 80 gramos, no, la masa es 80 gramos. Pero le debo convertir a kilogramos. Por eso es que se le divide entre 1000. Un kilogramo es 1000 gramos. Por la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 9.8. Hago esta división, yo tengo este número, y le multiplico por este otro. El resultado es este. Entonces, este es el peso gravitacional, el peso físico de este bloque de 80 gramos, que es 0.784 newton. Ahora, el alargamiento se obtiene también de esta gráfica. Este está dado en centímetros. Acá son 10 centímetros. Acá son 20 centímetros. Quiere decir que cada rayita pequeñita es 1 centímetro. Entonces, si hasta acá es 10 centímetros, acá sería 11, 12, 13, 14. Y esta línea roja indica hasta dónde se ha alargado. Se ha alargado desde esta línea azul hasta esta línea roja, que cae así a vista, cae en el 13.5, ya que es 10, 11, 12, 13, 14 y en la mitad más o menos. Entonces 13.5 sería el alargamiento en la masa de 80 gramos. Por eso que acá se pone 13.5 centímetros.
pero hay que convertirle a metros, porque acá dice, entonces un metro es 100 centímetros, por eso se le divide entre 100, y ahí está el metro. Entonces al dividirlo resulta esta cantidad, entonces este sería el alargamiento. Entonces para calcular la constante de elasticidad, debo dividir el peso entre el alargamiento. Y al reemplazarlo y dividirlo, me salen muchas cifras decimales, pero yo solamente debemos trabajar con dos cifras decimales, al centésimo. Entonces al centésimo sería 5.81 newton sobre metro. Lo mismo sucede para la siguiente figura, que tiene una masa de 150 gramos, de 240 hasta el 480. Se calculan los pesos y se miden los alargamientos, tal como se ha hecho acá, con su respectiva figura, lógicamente. Estos tienen otras figuras, ¿no? Así como esto. Esta es la figura o la imagen de esta primera fila. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta tienen su propia figura. Entonces, y el cálculo también. Entonces, como puede ver, el valor de la constante casi permanece igual. ¿Por qué? Aunque se vea diferente. Si yo le miro al entero, por ejemplo, 5.81, 6.0, 5.95. Si yo le redondeo al entero, entonces el que le sigue es 8. Por lo tanto, sería redondeado a 6. Este 6, el que le sigue es 0, redondeado es 6. Este 5, el que le sigue es 9, redondeado es 6. Entonces, aproximadamente se puede decir que la constante de elasticidad es 6. Por acá seguramente va a salir igual. Entonces, ¿qué significa eso? Que la constante de elasticidad debe salir relativamente el mismo, como se acaba de explicar acá. Entonces, todos estos valores tienen que salir redondeado al entero 6 en este ejemplo. En lo que usted va a resolver le saldrá otro número, pero le debe salir el mismo en cada una de las filas. De repente todos 7, o todos 8, o todos 9, o todos 10, o todos 1. Va a depender de los valores que tiene por acá. Entonces, luego hay algunas preguntas, como por ejemplo, representar gráficamente esos valores, donde el horizontal es X, el horizontal X representa el alargamiento, y el vertical la fuerza. Es decir, el horizontal es el alargamiento y el vertical son las fuerzas. El alargamiento son estos, ¿no? Estos deberían ir acá en el horizontal y en el vertical irían los pesos. Los pesos irían acá en la vertical. ¿Okay? Entonces, si usted tiene alguna computadora, lo podría hacer en Excel, colocando los datos y haciendo la gráfica mediante ese programa, lo puede hacer. Ahora, en el punto 2 dice traza la recta, y si es posible algunos no quedarán sobre la recta, es decir, al ubicar los puntos, ¿no?, de cada uno de ellos, es decir, por ejemplo, este punto es formado por el alargamiento y la fuerza, es decir, el alargamiento 2.26 y 1.568. Entonces este punto es eso, 0.26 y 1.568. Y así cada uno de ellos representa un punto de este plano. Entonces el siguiente, por ejemplo, es 0.395, 2.352. 0.395, 590. ¿No? Como se puede dar cuenta. Y al final, una vez ubicados los 6 puntos, trace una sola línea desde el inicio hasta el final. El punto inicial y el punto final. Y trace una sola línea. Y nos vamos a dar cuenta que hay algunos puntos que quedan fuera de esa línea. A eso se refiere esta parte. No hay problema. ¿Qué significa eso? Que en esos puntos donde quedan fuera se ha cometido algunos errores. Cuanto más lejano esté el punto de la línea, el error será mayor. Por ejemplo, acá en
en esta medición del alargamiento el peso se ha medido mal seguramente, o se ha visto mal, o se ha calculado mal, pero algún error se ha cometido. Acá, por ejemplo, el error es mínimo porque está bastante cerca de la línea, pero esto y este, el error es ya notable, porque se alejan mucho de la línea, como usted se puede dar cuenta. En la siguiente pregunta pide calcular la pendiente. Esta es la fórmula de la pendiente. Para eso necesito dos puntos. En este caso, el primer punto a considerar es este primer punto. Es este primer punto, que en este caso es el 0.26 con el 1.568. Y el segundo punto es el punto final. El punto final es este punto, formado por lo que vendría acá con esto, ¿no? Si se da cuenta. Entonces, el Y1 se refiere a este valor. El Y2 se refiere a este valor. Ahí está, se resta. Y debajo el X1 se refiere a este valor. Y el X2 se refiere a este otro valor. Aquí está. Aquí hay un pequeñísimo error. Entonces, ya corregido el error, listo, se ve la diferencia de cada uno y se divide menos entre menos más. Entonces, la pendiente sería esto, la pendiente de la inclinación positiva. Entonces, y para calcular la ecuación de la recta se usa esta fórmula. Para esta fórmula se utiliza el primer punto, o puede ser el segundo punto, pero en este caso el primer punto, no hay problema, puede ser cualquier punto. Y se reemplaza y, siempre y, menos el valor de y, que sería este, igual a la pendiente obtenida es este valor, y entre paréntesis x, siempre x, menos el valor de x, que es este. Entonces, este multiplica con la x, aquí está, este multiplica con este número, aquí está, luego ambos cambian de lugar, al cambiar de lugar, cambian de signo, y se podría resolver solo este número con este otro. Entonces, el resultado tenemos acá. Entonces, esta sería la ecuación de la recta, que es lo que determina en esta pregunta. Ahora, lógicamente, debe responder a estas preguntas también y hacer la conclusión. Entonces, usted debe presentar un informe, es decir, debe presentar esta práctica de laboratorio con todo lo que contiene, ¿no? Con todo lo que contiene, con todas las preguntas y las respuestas y la gráfica y el proceso, con todo esto debe presentar que sería el informe de la práctica de laboratorio.